El maestro está cerca al año 32 de su vida, está caminando obviamente por el lago de Galilea, el mar de Galilea, que es un lago, y está caminando con sus discípulos. Y obviamente gente de la población sabe que el maestro viene, gente que obviamente tiene la mayoría de enfermedades y problemas obviamente de salud, que era muy común en esa época, y empieza a correr como siempre el ruido de que el maestro está, y van a buscarle al maestro. Y el maestro los ve llegar, de hecho Pedro lo ve llegar y Pedro le dice, maestro, mira, están llegando todas estas personas. Y es en un lugar, un pequeño monte, una pequeña ladera. De hecho, si uno va a Israel, aparentemente, si uno va a Israel, lo llevan a ese sitio donde históricamente se supone que fue cerca de ese lugar. Son lugares muy bellos, llenos de vegetación, donde hay muchísimas flores, se ve al fondo el lago. Y uno se imagina al maestro parado allí y con una multitud de personas que van y lo buscan. Y él en ese momento que está con ellos, obviamente los va a sanar. Incluso hay muchas enseñanzas entre las líneas, como siempre, en Arpas Eternas. Pero antes de sanarlos, él decide darles una explicación, darles como siempre una enseñanza, que se conoce como el nombre de las bienaventuranzas. Em, las voy a leer ahora más tarde y vamos a discutir algunas de los mensajes, pero antes de las dos cosas, quiero salir un poco del discurso para hablar un poco de lo que explica realmente, o sea, el concepto debajo de lo que él va a explicar, porque después va a dar un mensaje que incluso históricamente ha generado conflictos en algunas religiones y en algunas personas por la interpretación, pero vamos al fundamento de lo que eran las bienaventuranzas. Las bienaventuranzas, que parece irónico porque viene gente sufriente, gente con problemas, con enfermedades, se acerca a la montaña a que el maestro los sane, y él les dice, arranca diciéndoles, bienaventurados sois, básicamente. Eh, que uno diría, ¿cuál bienaventurados? Somos los que sufrimos, o sea, no podemos ser bienaventurados. Pero él va a llevar una discusión y va a enseñar algo fundamental, que se basa, para mí, en dos grandes conceptos parecidos pero distintos, que los quiero comentar, pero yo creo que todos vivimos eso en un momento de nuestra vida. Y después vamos a ver las bienaventuranzas. Bueno, el primer concepto, creo que todos lo hemos escuchado en todas nuestras vidas, concepto de causa-efecto, la ley de causa-efecto. Y es que lo que yo haga tiene una consecuencia directa. Es una ley de la divinidad. Es decir, ¿qué quiere decir eso? Está en el ADN de la divinidad. Por tanto, es parte esencial del gran todo. La ley de causa-efecto es como la ley de gravedad. Y yo alguna leía, si no estoy mal, Pietro Ubaldi tiene un ejemplo muy bonito sobre la ley de causa-efecto, porque dice, mira, si yo tengo un vaso de agua y lo suelto, de vidrio, y lo suelto al piso, no importa qué se va a romper, porque la gravedad, o bueno, se va a caer, porque la gravedad actúa. Es una ley, yo no puedo violar la gravedad. Nadie podría ir en contra de una ley de Dios. Pues asimismo, la ley de causa-efecto es una ley. Es decir, todo lo que hacemos tiene una consecuencia de la misma naturaleza de la energía que generamos. Si generamos el bien, llega el bien. Si generamos el mal, llega el mal. Y de allí que mucho de lo que nos pasa a todos nosotros, que es situaciones duras, corresponde a algo del pasado. Las cosas buenas seguro son obras buenas que hicimos, las cosas malas pues son consecuencia de nuestra propia acción en contra de la ley eterna, de la ley de amor fraterno, que al violarla conscientemente en nuestra vida anterior o en nuestra vida actual, dispara inmediatamente, dispara automáticamente una reacción. Que todos lo hemos vivido en nuestras vidas. A veces suena teórico, pero yo les puedo decir, eso es algo absolutamente increíble y bueno, tenemos mil ejemplos donde uno sabe que simplemente uno viola a mayor conciencia, cualquier violación a esa ley genera un efecto contrario. Bueno, de eso no voy a hablar porque creo que es muy claro, pero pues es obvio y natural. El otro contexto es
que también es complementario, pero es distinto, es la ley de evolución, donde la ley de evolución nos habla, por supuesto, que el ser humano, viene de etapas inferiores en una cadena ascendente, pues naturalmente, primeramente es dominado por los instintos, cuando somos animales, por ejemplo, la ley de la conservación que existe para que nosotros obviamente nos defendamos de otras especies y busquemos alimento, nos hace naturalmente tener unos instintos que aunque seamos humanos, se siguen manteniendo y hay que depurarlos. Ese proceso de depuración donde los instintos se van controlando, donde ese lado animalítico, el lado animal o el lado, digámoslo así, no evolucionado de nosotros, que sigue existiendo cada vez en menor manera a medida que ascendemos, pero que sigue existiendo, pues se va transformando hasta que nosotros logremos llegar a ese punto, digámoslo así, de evolución, donde claramente vibramos con el gran todo, en lo que sería la ley del amor universal. Entonces, claramente, en ese proceso de transformación de un animal a un ángel, para ponerlo así, pues no es algo sencillo y es algo violento. ¿Por qué? Porque hay que violentar cosas que instintivamente estaban en nuestro ADN. Ejemplo, lo tuyo y lo mío, una cosa natural. Estamos acostumbrados, imagínense un animal, pues tiene su territorio, aquí nadie se me mete, esto es mío, yo aquí domino esta zona, sobre todo si es un animal, un macho alfa, por ejemplo, tiene esa naturaleza de dominio que para llegar a ser un mesías, pues él tiene que olvidar lo tuyo y lo mío, a pensar que todo es parte de todos y que él vive en función de los demás. Naturalmente, un instinto muy importante en la vida animal, pues es muy difícil de controlar si no es a través de violencia. Y ese concepto de violencia hace que la vida nos lleva siempre, nos pone diferentes niveles de dificultad. A medida que subimos, la dificultad se va volviendo más difícil, porque nos exige más a nosotros mismos. Si no fuera por eso, pues naturalmente no habría evolución, porque nosotros necesitamos que algo nos presione, nos lleve al camino. Igual que en la universidad o en el colegio. Cuando uno arranca el colegio, y ahora lo vemos, en los primeros años las materias son muy sencillas para nosotros ahora, pero en ese momento nos costaban, nos daban trabajo. Hacer matemáticas, factorización, leer, aprender a escribir, ortografía, era muy difícil. A medida que pasaba el tiempo se volvió más fácil, pero entonces llegaron materias más difíciles. Y después cuando vemos lo que uno ve en la universidad, pues no se compara con lo que veía en la escuela. Pero esta naturaleza de ascenso es parte de cómo funciona la evolución y es la forma como uno diría, transforma el carbón en diamante. Bueno, esos dos conceptos obviamente los tenemos súper claros, los hemos leído, los hemos hablado toda la vida, simplemente los recuerdo porque es parte esencial de las bienaventuranzas en mi concepto. Entonces vamos a leerlas y vamos a compartirlas, porque hay algunas enseñanzas ahí bien importantes. Y ojo, el maestro primero las da y después los sana. Es decir, para él era importante el orden. Y era primero quería que escucharan todos. Y cuando termina de escuchar, en ese momento, con la ayuda obviamente de sus alianzas espirituales, sana a la multitud. ¿Ok? Y de hecho les dice, esto no va a ocurrir en muchos siglos. Es decir, esta intervención de la divinidad en pro de una aceleración de un proceso kármico o proceso evolutivo de depuración no va a darse. Pero el primero, o sea, por lo tanto, tiene que ser muy importante que él, teniendo a la gente sufriente, un ser de la misericordia como él, que quiere sanar, se tome el tiempo de decir, listos, voy a sanarte, pero primero vas a escuchar esto. Necesito que entiendas esto. Se para, que es muy famosa esa escena, en toda la gente está abajo, él está arriba de la montaña y dirige las palabras de las bienaventuranzas. Y arranca hablando aparentemente de la siguiente forma. Dice, voy a leerlas, son cortas, pero las voy a leer. Bienaventurados vosotros los pobres, porque no maldecís vuestra pobreza y sacáis de ella el tesoro del sufrimiento, vuestro es el reino de los cielos. Primera enseñanza. Bienaventurados vosotros los pobres, que no maldecís vuestra pobreza y sacáis de ella el tesoro del sufrimiento. ¿Qué significa? Es la aceptación del alma de que lo que le pasa hoy,
porque por supuesto hoy hay un dolor, es consecuencia del pasado y es necesario para la depuración y para poder nosotros dejar atrás eso que fue una falla consciente en un momento dado donde nosotros con nuestro libre albedrío violamos la ley. Y poderlo depurar es algo que debe ser, es una bienaventuranza, es algo maravilloso, algo que debemos agradecer. Si bien el dolor nos afecta y por supuesto, como es obvio, nos genera angustia, nos genera desazón. Vuestro es el reino de los cielos, consecuencia natural de que para estar a tono y vivir en la armonía del reino de los cielos, en la felicidad, debemos haber cumplido, haber saneado esas faltas, haber corregido esos errores del pasado. Y recordemos, si estamos acá y vivimos complicaciones económicas, laborales, de vida, del planeta en que nos sinteamos, pues no podemos sentirnos más que aceptar que lo que nos está pasando fue algo que hicimos o que dejamos de hacer conscientemente. Y que en la medida que con alegría aceptemos esto y lo permita depurar, pues nos va a acercar hacia esa felicidad que es el reino de los cielos. Segunda, bienaventurados vosotros que lloráis en silencio, oprimidos por la congoja, porque a vuestro lado llega la consolación. Nuevamente, es una promesa de que el sufrimiento limpia, el sufrimiento transforma y en ese proceso llega la consolación. Es decir, superamos eso, la situación por la cual hoy nos sentimos afectados en algún momento deja de existir cuando la hemos superado y en ese momento podemos decir, fue consumado lo que yo, nuevamente, con mi falta de conciencia, más bien con nuestra conciencia libre albedrío, pero con nuestra falta de conciencia espiritual, cometimos. Normalmente las dos primeras muy parecidas. Tercera, bienaventurados vosotros los mansos, que amáis la paz y la concordia, porque el amor será en la tierra vuestra heredad. Acá habla un poco más, ya habló de la explicación del sufrimiento y acá también empieza a hablar un poco como era siempre de nuestro maestro, una característica y es que él iba un poco más. Y te decía, bueno, listo, tú ya de alguna manera ya entiendes el sufrimiento, pero recuerda el camino unilateral. Para tú siempre vivir feliz, para tú siempre llegar a ese equilibrio que lo tienes por derecho por ser hijo de Dios, es muy importante que siempre en ti viva la mansedumbre. Es decir, esa violencia nunca te lleva a un camino. La violencia, fruto de nuestros instintos primitivos, debe ser controlada, debe ser quitada. ¿Ok? Y esa paz y esa concordia que llega del que ya sabe que no todo o sea, que todo es de todos, que todos somos hijos de Dios, la fraternidad universal y por supuesto, aquella ley que dice no hagas a tu semejante lo que no quieras para ti. Cuando vivimos acorde a esa ley, sin violencia, naturalmente eso genera, por ley de afinidad, que también recibamos paz, que también entremos en la protección de la ley eterna y esa protección nos llena de paz y equilibrio. Tercera bienaventuranza. La cuarta dice, bienaventurados los que tenéis hambre y sed de justicia, porque la veréis resplandecer para vosotros hasta la saciedad. Nuevamente, otra invitación de que si uno vive en justicia y vive en torno a la ley eterna, naturalmente como consecuencia de eso, recibirá uno paz, justicia y estará viviendo en un equilibrio con la ley. Es clarísimo el mensaje, la necesidad de ser coherentes con la ley del Sinaí y por supuesto eso nos lleva a un equilibrio espiritualmente hablando. Que si nosotros nos pegamos a esa ley del Sinaí, de amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo, está garantizado que viviremos en la paz. O sea, que la ley misma nos va a proteger. O sea, que la ley es perfecta. La ley la ley se vuelve nuestra guardiana, nuestra madre. ¿Okay? La siguiente, muy en esa línea, ahora habla del amor, de la ley del amor. Dice, bienaventurados los que tenéis el corazón misericordioso,
porque alcanzaréis abundancia de misericordia. Lo mismo, la misericordia, el dar de nosotros al prójimo, el exponernos en el lugar del prójimo y decir, ¿cómo me gustaría que me tratara a mí si yo fuera ese prójimo? Naturalmente, esto nos lleva a ser más tolerantes y nos lleva a que la misma ley, la ley del amor fraterno, se vuelva nuestra protección. Y así como sembramos misericordia, la misericordia es con nosotros. Muy clara la ley en su momento. Acá habla de la paz. Dice, bienaventurados los sembradores de paz entre los hombres, porque seréis contados entre los hijos de Dios. Acá hay otro concepto importante en mi concepto. ¿Qué es ser hijo de Dios? Todos somos hijos de Dios, por supuesto. Somos hijos de Dios, todos. Pero el sentirse hijo de Dios, el saber la relación que existe el Padre, tomar la conciencia de un Padre y la conciencia de la hermandad universal, este concepto es lo que hace que uno realmente diga soy hijo de Dios, porque realmente lo vivo en mi interior, lo vivo en mi conciencia. ¿Okay? Por eso, cuando dice sembrar la paz, quiere decir que nuestra vida está enfocada, si tenemos esa conciencia, que trabajar en pro de la paz. Ahora, ¿la paz qué es? Hay muchas formas de violentarle la paz a un hermano. No necesariamente la paz, estemos hablando de la paz de los conflictos, la paz de la guerra. Muchas veces cuando uno es jefe, y les voy a dar un ejemplo mío que trabajo y que tengo personas a cargo, uno a veces por cumplir cosas corporativas exige a las personas cosas, le quita su paz. ¿Ok? Por supuesto, no puede exigir, pero a veces uno sabe que hay una línea donde puede pasar de ser más exigente en pro de lograr mejores logros corporativos. Es muy común que eso pase. Entonces nosotros, teniendo el poder que da la autoridad de un cargo corporativo, podemos presionar personas y hacer cosas para que ellos hagan más de lo que tienen que hacer porque nos conviene por los objetivos de nuestra gerencia, por ejemplo, de nuestra área. Ahí estamos violentando la paz. No estamos siendo hijos de Dios, porque estamos quitándole la paz concreta. También a veces nosotros somos personas que tenemos una forma de ser compleja que afecta a nuestros hermanos. Y lo sabemos. Y aún así no lo cambiamos. Quitamos la paz con conciencia. Miren lo grave que es esto. Quitar la paz no nos hace ser hijos de Dios, porque Dios es ante todo la unión, la armonía universal, la hermandad, y por supuesto tenemos que vivir de esa forma. ¿Okay? Acá se acerca al final de las bienaventuranzas. Aquí dice algo muy importante. Dice, bienaventurados los que tenéis puro y sencillo el corazón. Puro y sencillo el corazón. Porque veréis a Dios en todo cuanto vive en la creación universal. Enseñanza poderosísima, que la va a decir en varias formas. La va a volver a decir incluso cuando habla de que hay que ser un niño en el camino espiritual. ¿Qué significa? No tener prejuicios, no tener orgullo, no tener soberbia, ser como un niño, ser ingenuamente feliz de sentirse, tener un Padre celestial y vivir esa vida humilde, esa vida donde le hemos bajado la soberbia, donde no nos sentimos superiores, aunque tengamos la evolución y lo reconozcamos, pero no nos sentimos superiores, donde, como lo dice acá, la pureza, la sencillez, en esas cosas que a veces uno ve que el ser humano por su naturaleza, incluso por su pasado que hablábamos, de eso que viene de las etapas inferiores, queremos ser dominantes, queremos ocupar puestos importantes, queremos que la gente nos reconozca, queremos ser referentes. Y a veces eso nos sesga y nos hace no ver la realidad. La pureza, que uno veía al maestro absolutamente sencillo, con la evolución que tenía el maestro. Y se hacía sentir una persona común y corriente. Compartía, discutía, aprendía, interrogaba. Eso no es menor. La evolución del maestro era algo, imagínense, o sea, no es perceptible.
sea, si para Juan el Bautista, que lo consideramos semejante referente, decía, no, yo no soy capaz ni de ponerte la alpargata, ni amarrarte los zapatos. Pues, y la jerarquía espiritual del maestro era algo gigante. ¿Y qué pasa cuando uno vive así? Acá lo dice clarísimo. Porque veréis a Dios en todo cuanto existe en la creación universal. Es decir, la sabiduría vive en nosotros. Es decir, una enseñanza muy sencilla. La sabiduría no se consigue con grandes estudios, sino con la humildad. En todo, si no tiene humildad, la sabiduría habla y se manifiesta. Naturalmente hay que encontrarla, hay que buscarla, pero no en la soberbia digamos, en las jerarquías humanas. Enseñanza clara para él, para todos sus discípulos de ese camino de ver a Dios. ¿Qué es ver a Dios? Ver la creación universal, sentirnos que todos somos parte de todos. El árbol, el pez, la gente que estaba ahí parada, los discípulos, el maestro, el Sanedrín judío, lejos, digamos en Galilea, ya oyéndonos a Judea. Todo esto, absolutamente todo, es Dios. Todo es Dios. Y esa humildad hace que la sabiduría hable. Habla por la humildad, habla por la sencillez del corazón. Y finalmente cierra con una frase, la última bienaventuranza. Dice, bienaventurados los que padecéis persecución por la verdad y justicia, porque vuestro es el reino de Dios, suprema verdad y suprema justicia. Uno podría pensar que él se refería, porque uno habla de persecución, entonces uno dice la persecución del Sanedrín. Pero yo creo que aunque eso es relativamente cierto, y la persecución que vendría después en los 20 siglos, que él anticipa y que ya para ese entonces habrá vislumbrado en sus meditaciones de todo lo que iba a pasar. Más allá de eso, que es un mensaje, digamos, a los santos y a los mártires, también tiene un concepto en mi interior, como yo lo veo, es el hecho de que el reino de los cielos, lo que le decía, requiere violencia, supone violencia, violencia contra nosotros mismos. Y a veces nosotros mismos somos nuestros mismos perseguidores. ¿Por qué? Porque la materia nos obliga a hacer cosas que no queremos. Nosotros mismos, nuestras bajas pasiones nos persiguen al ángel que hay dentro de nosotros. Por eso siempre yo he visto que uno vive una dualidad. A veces somos ángeles, un pedacito chiquitico del tiempo. La mayoría somos humanos. Y esa lucha existe. Y es una persecución. Nos persigue nuestras mismas fuerzas vivas. Nuestro mismo legado del pasado. Nuestros mismos compañeros. Nuestras mismas ideologías. Y también, obviamente, nos persigue un mundo naturalmente enfocado en el dominio de una minoría sobre una mayoría. Y dice que lograr eso, bienaventurados los que padecéis persecución por la verdad y la justicia, porque vuestro es el reino de Dios. Es decir, si logramos enfrentar y vencer esas persecuciones y seguimos adelante, lograremos ese ascenso, esa perfección del diamante. Y entonces será nuestro el reino de Dios, suprema verdad y suprema justicia. Obviamente, viviremos en el amor, la tríada perfecta de la divinidad. Eso son las bienaventuranzas, tal como están arpas eternas. Podemos ver otras escritas en la Biblia y en algunos textos, pero esencial es lo mismo. Y él quería darlas, quería que todos lo entendieran. Y después, para asegurar que iba a quedar claro en la mente de todos y que nadie iba a dudar, en ese momento, por sus facultades espirituales avanzadas, sana la multitud de todos los padres, enseñándoles no solamente que cuando vuelven a casa sanos, reconozcan el mensaje que dio origen a su sanación y que impregnado en todas las vidas de ellos. Muchos de los seres que estarían allí, como muchos de los que escucharon esto y de los que vieron, porque esto además quedó escrito en todos los evangelios, se cuenta. Es decir, fue algo bien importante. Pues ahora nos ha llegado y son mismos seres que seguro lo hemos recordado, capaz que estuvimos ahí, fuimos sanados por estas palabras. Y lo recordamos en la vida,
cuando nos pasa algo y decimos, es consecuencia natural de este proceso de evolución. Y no hay que tenerle miedo al sufrimiento, ni hay que tenerle miedo a las dificultades, sino aceptarlas y trabajar en ellas y, naturalmente, elevar esta situación a una aceptación que es alegría, porque nada de lo que nos pasa, nada de lo que nos pasa es casualidad. Nada es casualidad. Es absolutamente consecuencia del aprendizaje. Y un aprendizaje que nos ayuda a ser, por supuesto, mejores con nosotros mismos y ser más felices, que ese es el objetivo, obviamente, de la evolución, y es pasar, lograr la conciencia, despertar de la conciencia espiritual y, por supuesto, vivir acorde con una fraternidad universal de la cual sabemos que somos hijos y todos somos, pues, obviamente, hermanos. Eso era, hermanos, mi presentación. Muchísimas gracias.